Bueno, el Señor me los bendiga a todos grandemente en esta noche. Con ustedes Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, trayéndoles un mensaje que el Señor depositó en mi corazón este fin de semana. El mensaje se llama Desvío, sométete sin resistir. Ahora, como ya sabes, si has estado siguiendo mis estudios, Dios me muestra a través de analogías, pensamientos, a veces es una palabra, pero son cosas que Dios me va dando para construir el mensaje. El mensaje de hoy fue construido, por decir así, por un grupo de experiencias que creo que Dios me estaba dando como una forma de conectar los puntos para ver los significados. Es como un gran rompecabezas que Dios va poniendo las piezas y a través de la semana, cosas que fui experimentando y que hoy voy a tratar de poder expresarlas y va a ser sentido, porque mientras más lo pienso y lo analizo, más veo cómo nuestro Dios es tan cuidadoso de mostrarnos cada detalle. Este fin de semana pasé tiempo limpiando y ordenando la casa. Sucede que mi esposo es alérgico al polvo y como el polvo le da alergia, decidí pues de poner manos a la obra y comencé a buscar en la casa todos aquellos rincones donde el polvo se puede acumular. Si ustedes viven en Estados Unidos, probablemente les pasa lo que me pasa a mí, que es que uno recibe una cantidad enorme de correo y como soy una persona que he estado viajando mucho, generalmente se acumula y queda, ¿verdad?, en una caja. Pues me di la tarea de que yo iba a sacar todo ese correo porque se acumula el polvo allí y para eso estaba trabajando con una trituradora de papel. Así que mientras yo metía todo ese papel en la trituradora, llegó un momento que la luz de sobrecalentamiento, the overheat, de sobrecalentamiento de la trituradora prendió. Y era una manera de la trituradora decirme, basta ya, estoy recalentada, espera, dame un chance. Y por alguna razón, esa lucecita roja, y ahora entiendo que es la forma en cómo Dios me muestra las cosas, brincó en mi espíritu. Y comencé entonces a pensar en esta lucecita roja. Y lo primero que me vino a la mente es que todos necesitan un descanso. Lo primero que pensé fue que aunque el papel de la trituradora es triturar papel y aunque estás haciendo el trabajo por el cual fuiste creado, hasta una máquina sabe que debe haber un tiempo de parar, de descansar, de analizar, un momento donde si sigues haciendo lo mismo una y otra vez, aunque lo estés haciendo bien, aunque sea tu destino y tu trabajo, va a venir un momento que va a venir ese cansancio y el cuerpo te va a pedir un descanso. A veces puede pasar por alguna enfermedad. Yo recuerdo hace 3 años, yo estaba trabajando tan fuerte, estaba trabajando más de mis 8 horas, no dormía, tenía mucho estrés en el trabajo y yo terminé con un ACV. Y para mí, aunque sé que no fue Dios quien mandó el ACV, pero por no descansar y por no hacer un alto, mi salud se vio afectada por algo que pudo haber sido, pude haber prevenido si hubiese estado prestando atención. Ahora, si una máquina necesita un descanso, todos nosotros necesitamos descanso, una pausa para refrescarnos, para chequear a dónde voy. Incluso yo que trabajo en una oficina y trabajo con empleados, siempre nos dicen, asegúrense que sus empleados están tomando vacaciones, porque ya se ha comprobado que hay un aumento de productividad después que las personas regresan de una vacación. Dios mismo siendo el Dios, ¿recuerdan en el momento de la creación que en el 7º día Dios descansó?
También leemos en la Biblia cómo había un día de reposo, que fue un día creado para el hombre, un día para conectarse con Dios, un día para no hacer ningún oficio y estar en la presencia de Dios. Ahora bien, sabemos que después de Jesús, dice la palabra que entramos en su reposo, donde no hay necesidad de un día de reposo como tal, como una rutina, pero más bien un día de acercarnos a Dios, acercarnos a Él en todo momento. Pues entonces, el punto que les quería, perdón, me distraje un momento porque se abrió un micrófono, pero ya creo que lo solucioné. Ahora, me puse a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo en una rutina que estamos haciendo todos los días lo mismo? Por ejemplo, me pongo en el puesto de las mamás. Las mamás se levantan, preparan a los niños para ir a la escuela, les preparan sus loncheras, van al trabajo, regresan del trabajo, tienen que lavar la ropa, lavan los platos, preparan la cena para después irse a la cama y hacer todo de nuevo al día siguiente. O quizás es ese pastor, esa pastora que ha dedicado su vida al Señor, que se levanta en la mañana para preparar los estudios bíblicos, para revisar el calendario de actividades de la iglesia, para revisar a aquellos que no vinieron el domingo, para llamar a los enfermos, para ir a los hospitales. Creo que entiendes la idea y caemos en una rutina de todos los días hacer lo mismo. Pero las rutinas pueden conducir a la destrucción si no hacemos una pausa y hablamos con el Padre Celestial para revisar cuál es la agenda de Dios. No mi agenda, pero lo que Dios quiere que yo haga. No importa para quién tú trabajes, si trabajas para algo en el mundo o si trabajas en la iglesia, haciendo las cosas una y otra vez, sin un descanso, sin una pausa, sin preguntarle a Dios, Señor, ¿es esto lo que estoy supuesto a hacer? Si no hacemos esa pausa, puede ser mortal para nuestras vidas, porque agendas sobrecargadas, compromisos de familia, de trabajo, de iglesia, de comunidad, que de alguna manera ahora se han convertido en ese peso pesado, valga la redundancia. Como ese pensamiento, ¿verdad?, que estaba gravitando en mi espíritu cuando pensaba en esa lucecita. Eso se me había quedado y dije, ok, Señor, quizás esto es la clase. Así que el fin de semana mi esposo y yo salimos en la moto a un paseo corto. Era día domingo. Y ese día, en el minuto que me monté en esa moto, ustedes saben que yo tengo unos momentos especiales con Dios en esa moto. Esa moto, yo digo, es angelical, es un momento. Yo me monto allí y el Señor me habla y es una manera increíble. Pero cuando me monté en la moto, yo era unas ganas enormes de adorar a Dios. Yo era, Señor, gracias, Padre, tú eres bello. Y fue a adorar a Dios. Y quizás el Señor me dice aquí, enséñales cómo. Te voy a decir cómo yo adoro a Dios. Señor, yo te alabo porque tú eres bello y precioso. Padre, cuán maravilloso eres, Señor. Gracias por la casa que me has dado. Gracias por mi esposo, por mis hijos, por la familia que me has dado. Te doy gracias por mis hermanas, mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por la salud que me das, por la provisión de todos los días. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, por tu salvación. ¿Ven el punto? Eso no estaba en mis notas, pero el Señor quería que te mostrara cómo traes la presencia de Dios a través de la adoración a Él. Y cuando tú adoras a Dios, ¿sabes qué pasa? Él se te acerca. Uy, siento a Dios. Él se te acerca y Dios quiere hablar. Y en el momento que sentí ese acercamiento de Dios, en ese mismo momento me vino a la mente otra vez la lucecita de mi trituradora de papel recalentada. Y comencé a preguntarle a Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué quieres con esto? Y a través de ese corto viaje que hicimos en moto, el Señor me comenzó a mostrar escenarios en el camino que tenían mucho significado en mi espíritu.
Para aquellos, quizás para mi esposo, viendo las experiencias o lo que vivimos, era algo cotidiano de todos los días. Pero en mi espíritu, yo sentí casi como que si estaba en otra dimensión, donde Dios me decía, presta atención a lo que te voy a mostrar. A medida que nos acercábamos a una señal de stop, a una señal de alto de 4 vías, una intersección de 4 vías, mi esposo señala un vehículo que cruza la intersección a alta velocidad sin detenerse. Yo inicialmente no me di cuenta porque venía distraída, pero en el momento que él señaló, cautivó mi atención y me di cuenta que era un auto que venía a una velocidad exagerada y no tomó en cuenta ninguna de las señales de advertencia para esta intersección. Unos segundos después hubiésemos sido nosotros impactados por este vehículo porque pasó exactamente al frente de nosotros. Cuando mi esposo señala, detrás de mí viene una patrulla de policías que tampoco me había dado cuenta que venía detrás. Pero esa patrulla también capta que este conductor se pasó la señal de alto y lo persigue. Me pregunto, ¿qué le pasó a ese conductor? Porque esa intersección tiene unas líneas en la vía que cuando el vehículo se va acercando comienza a sonar, hace un rrr, que es como para alertarte de que mira, para. Y también esa señal en específico de alto tiene unas luces, ¿verdad? Que te dicen, presta atención. Algo le pasó a este conductor que no vio la señal de advertencia. Y algunos pueden decir, y si aplicamos esto a tu vida, decir, estamos viendo las señales de advertencia. Alguien podría decir, bueno, fue una multa, no le hizo daño a nadie, nada más le afectó el bolsillo. Pero te voy a seguir contando qué fue lo que Dios me mostró. Quiero que pienses en este escenario, ¿verdad? El de no ver la señal, el de pasar de alto, y pareciera que la consecuencia no fue mucho porque fue una simple multa. A veces en la vida te concentras tanto en lo que estás haciendo que no te das cuenta de lo que peligroso que puede llegar a ser para ti y para los que te rodean el de no hacer un alto. A medida que avanzamos un poco más en nuestro viaje, Dios me señaló a un hombre que estaba cortando la grama. Y cuando cortaba la grama, todos los trozos de grama caían en la calle. Esto es muy peligroso para aquel que está en una moto. El tener grama en la calle es como tener jabón en una calle mojada. Es muy resbaloso. Nuevamente el Señor me muestra que este hombre estaba tan concentrado en la tarea de cortar el césped que quizás pueda ser algo tan común, tan inofensivo, pero su acción podía traer consecuencias graves para otros. Pero él estaba distraído, ni se daba cuenta. 30 minutos más tarde, pasamos otra vez por la intersección donde aquel hombre se había comido la señal del alto. Y esta vez vemos un accidente con 2 vehículos, distintas personas, pero para mí eso fue lo que más me impactó. Porque una vez más ahora puedo ver la consecuencia de que no solo se comió la señal del alto, sino que ahora su vehículo impacta a otro vehículo, causando heridos en ese choque. Y creo, no estoy diciendo que Dios provocó todos estos accidentes, no, pero creo que utilizó estas experiencias como una manera de enseñarte a través de analogías lo que puede pasar en nuestras vidas y cómo el Señor siempre nos va a dar advertencias, pero si nosotros no estamos prestando atención y seguimos en nuestro camino, vamos a tener consecuencias. Ahora quiero llevarte al segundo punto. El segundo punto
dice, detente y ve a la dirección a Dios. ¿En qué momento te detienes para ir en la dirección que Dios te pide que vayas? Y Dios me recordó de la historia de Jonás y vamos a leerla en esta noche. Vamos a repasar esta historia. Jonás 1:1-3 nos habla de un hombre que Dios le mostró el camino a dónde ir y él escogió desviarse. Y dice así en el capítulo 1, versículo 1-3, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Sabes qué? El temor y el orgullo de Jonás hicieron que huyera de Dios. Él no quería ir a Nínive. Él no quería ir a predicar arrepentimiento a ese pueblo como Dios se lo había mandado, porque él sentía que esos eran sus enemigos y estaba convencido de que Dios no iba a destruir esa ciudad. En cambio, él aborda un barco para Tarsis que está en la dirección completamente opuesta. Te voy a enseñar en un mapa dónde estaba ese puerto de Jopa, dónde está Nínive y dónde está Tarsis, que se ve aquí en el inglés Tarshish. ¿Sabías tú que habían 500 millas de distancia entre una ciudad, entre un puerto y el otro? Es claro decir que Jonás no tenía intenciones de seguir lo que Dios le había pedido que hiciera. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado haciendo un viaje a Tarsis? Un viaje por el camino equivocado. Un viaje donde pensaste, me voy por aquí o lo hago de esta forma porque así llego más rápido o porque de verdad no creo que Dios vaya a hacer eso. Porque a todos nos pasa en algún momento como Jonás y tomamos ese rumbo equivocado. Jonás 1:17 dice que entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Para los que no conocen la historia, lo que pasó es que cuando iba en ese barco comenzó una gran tormenta. Y la gente del barco decía, esta tormenta es de Dios, es demasiado grande. Y comenzaron a echar suertes a ver quién era que se había rebelado en contra de Dios. Y salió que era Jonás. Entonces lanzan a Jonás del barco porque se dan cuenta que por causa de él es esta gran tormenta. Y cuando lo lanzan del barco, ahí es donde viene ese gran pez. Algunos dicen que es una ballena, pero realmente no lo sabemos. Dice la Biblia que es un gran pez y ahí está Jonás dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Algunos escolares dicen que esa es la representación de Jesús cuando muere y después resucita después de 3 días. Pero volviendo a la historia de Jonás, me pregunto cuánto tiempo te llevará despertarte y darte cuenta que vas por el camino equivocado. Lo bonito de la historia de Jonás es que, y ahí te quiero llevar, que Dios siempre escucha tu oración en tu noche más oscura. Lo que pasa con Jonás, que cuando está en la boca de ese pez, mira lo que dice Jonás en el capítulo 2, versículo 2, y dice, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Si Dios escuchó a Jonás, que estaba siendo desobediente, que estaba en la boca de un pez enorme, y de allí escuchó Dios, yo no tengo la más mínima duda que no importa en qué noche tan oscura te puedas sentir, el Señor siempre oye tu oración. Ahora, siguiendo la historia de Jonás, si nos vamos al capítulo 3, versículos 1 y 2, el Señor entonces le habla a Jonás una segunda vez y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te ha dado.
Aquí está el Dios de las segundas oportunidades, porque Dios es un Dios que no se rinde y eso es lo bonito de Dios. Vengo aquí a darte esperanza que quizás tú has tomado un viaje a Tarsis, quizás te equivocaste, tomaste el camino erróneo, pero estás a tiempo de arrepentirte, venir a Dios y dejar que Dios guíe tus pasos. En esta historia vemos que Dios le dice: vuelve a Nínive, vuelve a donde te dije que tenías que ir. Así que va Jonás de regreso a Nínive. ¿Y qué es lo que pasa? Nínive se convierte a Cristo. Fíjate, en Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Dios estaba detrás de este pueblo. Y ¿sabes qué? Jonás estaba impidiendo que llegara esa salvación por su desobediencia. ¿Sabías tú que Jonás se enojó? Sí, se enojó muchísimo. Y eso lo vemos en el capítulo 4. Te voy a dar un poquito de la historia. ¿Qué pasa? En el capítulo 4, Jonás se va molesto porque dice: no hiciste lo que me dijiste que ibas a hacer, que iba a acabar con ese pueblo. Dios cambia de opinión y perdona a Nínive. Y cuando Jonás está enfurecido y está en medio de un solazo, Dios milagrosamente crea una planta para que le dé sombra. Y Jonás comienza a alegrarse que tiene esa planta. Pero al día siguiente, Jesús manda un gusano, Dios manda un gusano y se come a la planta. ¿Y qué pasa? Jonás se vuelve a molestar otra vez, porque él decía: ¿cómo es posible? Tú me mandaste aquí y no hiciste lo que ibas a hacer con ese pueblo. Pero fíjate, Jonás en el capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 personas, habitantes, que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar a todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Una vez más vemos cómo Dios muestra su misericordia. Aunque por los actos de este pueblo merecían perecer, Dios ve el arrepentimiento de un pueblo al escuchar un mensaje y ve que el pueblo se torna y deja sus malos pasos. Y en lugar, aunque él había decidido destruir a este pueblo, decide perdonarlos. Eran 120,000 personas, pero aquí Jonás estaba concentrado, era en que él tuvo que ir para allá, en que él tuvo que incomodarse, en que tuvo que estar hablándole a gente que lo odiaba. Eso era lo que le preocupaba a Jonás. Pero porque yo, Señor, porque Padre, mira, yo. Y él se estaba olvidando la verdadera razón y el motivo por el cual él fue a ese lugar. Quiero terminar con esto. Nosotros debemos recordar lo que nos dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabes qué? Podemos concluir con esto, que Dios tiene un plan perfecto y no nos podemos esconder de Dios. Aunque tratemos de huir, aunque tratemos de desobedecer, de escondernos, de ir en contra de su plan siempre se cumplirá. Podemos concluir que vivir una vida donde no nos detenemos a chequear los planes con nuestro Dios nos puede traer graves consecuencias. Pudiéramos hacernos lo de la vista gorda y pensar que no afecta a nadie, sino solamente a mí. Pero si no te detienes, perjudicarás a aquellos a tu alrededor. Recibe la corrección de Dios en este día y detente. Si tomaste un desvío a Tarsis, es hora que regreses a Nínive a cumplir el plan de Dios. Sean bendecidos en esta noche. Si este mensaje
te ha impactado, te ha ayudado a crecer y acercarte a Dios, te invito a que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos dejes el like y compartas este mensaje con otros, con tus familiares, con tus amigos. En mi video vas a ver 2 enlaces en la parte de abajo. Uno te llevará a suscribirte a YouTube y el otro a todos nuestros estudios bíblicos que se encuentran en inglés y en español. Le doy gracias a Dios porque tú has llegado a este lugar y has escuchado el mensaje de Dios. Reflexiona en lo que Dios te ha hablado hoy. Vuelve otra vez al lugar donde Dios quiere que estés. Seas bendecido.